Mira. Bueno, gente, buenas noches. Ya comenzó la grabación. Bienvenidos a otro de los módulos de este seminario sobre el discernimiento y el acompañamiento, la cuestión vocacional. Interesante poder descubrirlo y poder hablar de este tema en estos días que para nosotros vocacionalmente tiene una impronta particular, porque después de tantas décadas volvemos a tener un obispo auxiliar, que es una alegría para toda la iglesia, pero especialmente para la iglesia de Santa Fe, y pensaba en ofrecer este momento, este encuentro a modo de oración por los frutos del ministerio episcopal que se le ha encomendado al presbítero Matías Vecino, y en que en pocos días será ordenado y se le dará la plenitud del orden sacramental, y además él no solo tendrá la responsabilidad de pastorear la Grey de Santa Fe, sino que Santa Fe tendrá la gran responsabilidad de cuidar a un sucesor de los apóstoles. La mirada de fe nos dice esto. Bárbaro, Julia y Silvina, no se preocupen, sabemos que están conectadas porque están aquí nombradas. Vamos a hacer una oración encomendándonos especialmente a nuestra Madre de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Inmaculada de Guadalupe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gente querida, este es el cuarto encuentro. Este módulo va a hablar específicamente, va a dar el concepto, y vamos a aterrizarlo con algunos ejemplos de discernimiento. Vamos a ver qué es el discernimiento y el acompañamiento en el marco y en el arte de lo que es discernir. Ustedes han venido hablando de la vocación como un llamado y a la vez de la vocación como una misión. Dios me llama para estar con Él, para forjar el corazón del cristiano, y después me envía para ser luz y sal de la tierra, luz del mundo, sal de la tierra, pero cada uno con una misión específica. Esa misión y ese llamado para nosotros se convierten en un camino de santidad. Es decir, todo lo que Dios vaya obrando en nuestra vida son esas pequeñas postas que vamos a ir encontrando en el camino de la vida, y ahí se va a ir realizando nuestra vocación, se va a ir desplegando nuestra misión, y a la vez eso es el camino de santidad de cada uno de nosotros, descubrir la propia vocación. ¿Para qué Dios me pensó? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me envía? Y en el fondo esto va a ser encontrar la plenitud de la vida, aquella plenitud para la que Dios me pensó desde toda la eternidad. Asumir la propia vocación, descubrir la propia misión desde el horizonte de Dios, nos está hablando de un camino, de un proceso, nos está hablando de un peregrinar, nos está hablando de un caminar de a poco, nos está hablando de etapas. Esto nos habla de crecimiento, esto nos habla de maduración en la fe, de maduración de la vida cristiana, de poder descubrir en el propio horizonte de la vida dónde Dios se manifiesta y hacia dónde Dios quiere que me dirija. Con un camino que es personal, que es para mí. Es interesante descubrir que la vocación que Dios pensó para mí no se repitió antes en la historia del modo en el que Dios tiene de relacionarse conmigo, ni se va a repetir después del mismo modo después de mí. Eso habla de la particularidad vocación a la que Dios nos llama, de la particular vocación a la que Dios nos llama, y que de ningún modo se repite o se repitió en la historia. Esta vocación que en mí se realiza es absolutamente particular, porque tiene que ver con la relación directa que Dios establece conmigo, la alianza que Dios hace conmigo. Me dice,
Vos vas a ir por acá, otros serán similares, pero este modo es único y específico y se agota en tu vida. Eso es magnífico porque es la delicadeza de un Dios que se manifiesta de un modo personal y establece una alianza personal conmigo que de ningún modo se repite en otro ser humano en ningún momento de la historia. Ese es nuestro Dios. Eso es lo fantástico de descubrir la misión propia y personal, que a la vez tiene un tinte comunitario. ¿Se acuerdan de esta famosa frase del Santo Padre en aquel día lluvioso de pandemia, en esa bendición Urbi et Orbi que hacía con el Santísimo? Nadie se salva solo. Nuestra relación con Dios es absolutamente personal, pero con un fuerte tinte comunitario. El discernimiento y el acompañamiento son dos herramientas que tiene la vida de fe cristiana, el aspecto espiritual de la fe católica, para poder ir descubriendo el camino que Dios nos propone y también nosotros, ya un poco crecidos o avanzados en esto, entrenados en la cuestión del discernimiento y el acompañamiento, poder guiar a otros después también a descubrir la plenitud a la que han sido llamados, a la que han sido convocados por el Dios de la vida. Dice el Santo Padre, es importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tienen consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo. Fíjense, la realización personal de la misión y la vocación, pero tiene consecuencias para nosotros y para el mundo. Les voy a contar un ejemplo que aterriza bastante y abre un poco el panorama para empezar a hablar después de la importancia del discernimiento y el acompañamiento en el magisterio de la Iglesia. Recuerdo una pareja de gente grande que ya estaba a punto de jubilarse y dice, bueno, padre, usted no sabe qué lindo, nos vamos a jubilar y de ahora en más nos vamos a dedicar a viajar. Voy a mirar el público que está presente acá también. Me voy a dedicar a viajar, voy a hacer el quincho más grande atrás y viene mi familia siempre a comer. Dice, vamos a seguir apostando por la familia, con los nietos, a reunirnos más seguido y además del viaje y no sé qué. Y la pregunta era, ¿y Dios dónde entra en todo ese magnífico plan que hiciste? Lícito, humano, de realización también personal, en la vocación de la maternidad, de la familia. ¿Pero dónde entraba Dios ahí? El arte del discernimiento y del acompañamiento nos va a ayudar a descubrir por dónde vamos a ir según la indicación de la voluntad de Dios. O dónde podemos empezar a dejar que nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros proyectos, el descubrimiento de nuestra vocación personal, va a dejar entrar la acción de Dios. Esto es importante porque al momento de decidir, tener la herramienta de la mirada de fe y descubrir los signos por los cuales Dios se manifiesta en el paso de nuestra historia personal, y repito, también comunitaria, nos va a ir dando la certeza de un Padre que orienta nuestro camino de vida. Con lo cual allí, en el camino, nos vamos a encontrar con diferentes piedras o diferentes nudos, le digo a los scouts que siempre hay que desatar. Las frustraciones tienen otro sentido. Las demoras tienen otro argumento para poder abordarlas. Las personas con las que me encuentro en el camino son un don. En el camino de la realización personal, en la vocación a la que Dios nos llama, incluso los momentos de oscuridad van a tener un sentido pedagógico. Nadie sale igual después de haber entrado en un duelo. Y el discernimiento es clave y el acompañamiento para descubrir, incluso en los momentos de grave dificultad, el paso de Dios por mi historia. Y la certeza de que incluso en la demora, en el retroceso o en la espera, Dios me está marcando igual el camino. Por una cuestión tal vez afectuosa o psicoafectiva, hemos hecho que la vida de fe sea siempre luz, ¿vieron? Y hay momentos en la vida de fe en lo que no nos queda otra que caminar en la oscuridad.
Los últimos 40 años de la vida de la Madre Teresa de Calcuta fueron de desierto espiritual. No escuchaba a Dios. Y sin embargo fueron los 40 años más fecundos de toda su obra, donde no solo tomó decisiones personales para su vida de santidad, sino que tuvo que ver con los otros, se dedicó específicamente al prójimo más desvalido, y a la vez se dedicó a dejar al mundo un legado de atención al pobre y aquel que está en la absoluta indigencia, que todavía nadie lo olvida. Es decir, en el momento de la oscuridad, el discernimiento es clave. Por ejemplo, para no hacer mudanza, para quedarme ahí, para alimentar la esperanza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Público presente? Mirá, no, mira la computadora. Ahora voy a hacer así, ¿no? Cámara 1, cámara 2. Hay un montón de gente conocida y me siento en casa. Yo. A raíz de esto y del cuidado que necesita la vida espiritual, ustedes han visto que el Papa Francisco, pero que en esto tenemos que aprender a ser objetivos, y en esto lo digo como sacerdote y como pastor, y con todo el amor que le tengo a la Iglesia, con las cosas lindas y las cosas feas que tiene. El Papa no solo habla de justicia social, y está bien que lo haga, porque es la acción social de la Iglesia, y como el Evangelio también está llamado a iluminar desde el reino, desde los valores del reino, las distintas realidades de la vida del hombre. Pero ha hablado mucho también de la vida espiritual. Y específicamente le ha dado en el magisterio una relevancia importante al tema del acompañamiento y del discernimiento. ¿Dónde lo ha hecho? Por empezar, en 2 documentos, Gaudete et Exsultate, que habla sobre la santidad en el mundo actual, que es una vuelta a redescubrir los valores de la santidad y del camino de santidad en la vida personal y comunitaria en el mundo actual, con los factores culturales que hoy hasta nos distraen, si se quiere, que no son los mismos de hace 20 años atrás. En la exhortación apostólica Christus Vivit, que está dedicada a los jóvenes, donde tiene una magnífica frase que dice: los jóvenes no son el futuro ni del mundo de la Iglesia, son el hoy, del mundo y de la Iglesia. Esto sintetiza lo que es esa exhortación apostólica. Y después le ha dedicado una serie de catequesis y en las audiencias generales entre agosto del 2022 y enero del 2023. Un montón de tiempo. ¿Sí? El Papa ha puesto en el tapete otra vez la cuestión del discernimiento y del acompañamiento como herramientas claves para el crecimiento en la fe y el poder caminar la santidad a la que cada uno ha sido llamado. Y cómo mi vida de santidad colabora en la Iglesia, específicamente con un rostro concreto, que es mi comunidad, en la que vivo y en la que realizo mi apostolado, en la que celebro mi fe, y a la vez en el mundo actual, cómo mi testimonio va transformando las estructuras en las que yo vivo, en las que yo me muevo, en las que yo entro en relación, en las que yo entro en contacto con otros. ¿Claro hasta acá? Discernimiento. El Papa introduce, acá hay un concepto muy lindo, el fundamento y el concepto y la necesidad y el porqué del discernimiento. En la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Dice, para saber si algo viene de Dios o si algo viene del enemigo, es necesario el discernimiento. ¿Cuál sería acá la palabra clave para entender qué es el discernimiento? Distinguir, separar, evaluar, reflexionar. Son verbos que tienen que ver con esta herramienta de la vida espiritual que a la vez vamos a ver es un don de Dios. No basta el solo razonamiento, por más agudo o menos agudo que sea, ni solo el sentido común. Son 2 aspectos de la naturaleza humana que tienen que estar lo suficientemente amasados para que después el don de Dios pueda actuar en nosotros. El don de Dios no actúa si no hay una naturaleza dispuesta, ¿sí? Acuérdense que la gracia actúa en la naturaleza. ¿En cuál? En esta que soy yo. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? Eso es importante. Recordar que el demonio sigue haciendo su obra. ¿Y el demonio por qué molesta? Porque está vencido.
Y como suegra celosa, ¿vieron? Está siempre soplando lo contrario al plan de Dios en el oído de cada uno de nosotros. Acá hay alguna suegra que se ríe, pero en la presencial. No hay que demonizarlo todo, no hay que espiritualizarlo todo, pero sí hay que tener en claro que es necesaria el poder distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Incluso para nosotros no autoboicotear nuestra propia vocación y hacerle decir a Dios lo que a nosotros nos conviene o creer que lo que se nos está diciendo viene de Dios cuando viene del mal. No va a haber mejor estrategia del demonio, del enemigo, de querer frustrar en nosotros el plan de Dios. La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, lo que decíamos recién, es también un don que hay que pedir. Fíjense, el discernimiento es una herramienta espiritual, es un camino, ahora dice es un don que hay que pedir. Es decir, no es una virtud infusa. Lo único infuso que nos ha dado Dios el día del bautismo son las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Querés el don del discernimiento? Podrás ser muy inteligente, podrás tener un sentido común muy desarrollado, pero no te basta. Necesitas pedir el don del discernimiento. Con lo cual acá ya estamos hablando de que si no se da la oración, no hay discernimiento posible. Después hay otros momentos de discernimiento en la vida. Por dónde ir, qué hacer, por qué jugarme, cuál es mi opción fundamental, qué hacer con esto aquí y ahora, porque nos conocemos desde otras herramientas psíquicas, psicológicas, de otras ciencias humanas. Pero acá estamos hablando del don de Dios en nuestra vida, para descubrir el paso de Dios en mi vida y para orientar mi vida según el plan de Dios, donde voy a encontrar. Esta tríada no tiene que olvidarse nunca para cuando tengo que tomar decisiones. Tanto para irme, para quedarme, para hacer, para no hacer. Felicidad es el camino de las bienaventuranzas. Plenitud, nadie me coarta, nadie me hace menos de lo que Dios pensó para mí. Y libertad, donde me quitan libertad no hay discernimiento. Solo es libre aquel que es capaz de decidir y por tanto de haber discernido previamente, diligentemente, su propia vida a la luz de Dios. Si me piden que vuelva a decir el concepto, no puedo porque lo inventé recién. Pero así de lindo como quedó, después lo volvemos a ver la grabación. Acuérdense, felicidad, libertad y plenitud nos aseguran o nos dan la certeza, incluso en medio de la noche oscura, de que es el camino que Dios nos va preparando para la realización de la vida de santidad. Dice, si lo pedimos confiadamente, el don del discernimiento, al mismo tiempo hemos de esforzarnos por desarrollarlo. Fíjense, como todo don se pide, pero a la vez es una tarea que estoy llamado a custodiar, a hacer crecer. No vamos a andar pidiendo un talento para esconderlo abajo de la tierra. Es decir, exige la colaboración de nuestro esfuerzo personal con la gracia de Dios. Lo que en griego se llama sinergia. Es esto, yo me voy a encargar de hacer crecer lo que Dios me regala. ¿Cómo crece? Con la oración. Fíjense los lugares teológicos que habla el Concilio Vaticano II, que incluye acá el Papa en el concepto del discernimiento. Crece en la oración, crece en la reflexión. Les voy a dar un ejemplo bíblico de una parábola que usó Jesús para que vean quién fue capaz de reflexionar, de meterse adentro de sí mismo y decirse. El hijo menor de la parábola del Padre Misericordioso, conocido popularmente como el hijo pródigo, ¿vieron? Dice en el griego, yo no digo esto para decir que es griego, pero el griego tiene una riqueza de que en una palabrita dice muchas acciones, que hacen verbos que condensan una realidad espiritual de los valores del reino. Dice que el hijo menor, cuando estaba en esa tierra pasando tanta hambre y veía que comían los chanchos, pero ni él comía, entró en sí mismo, reflexionó y se dijo. ¿Se acuerdan que arma el discursito? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado un hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Para poder decir eso tuvo que entrarse adentro. Tuvo que reflexionar.
No hay discernimiento sin reflexión. Vale decir, no va a haber discernimiento si nuestra vida es constantemente impulsiva. Incluso para la vida de fe. Vieron que hay gente que dice, ay, será lo que Dios quiere, vamos a hacerlo ahora. No, mijo, piense un poquito. Porque eso tiene consecuencias en la vida personal, en la vida de los demás y en la posteridad. De hecho, acá la tenemos a Alicia con la cuestión de la doctrina social. Cuando hablamos de cuidar el bien común o la casa común, no la hacemos, sino porque queremos ser responsables por nuestras acciones de cuidar el bien común para las futuras generaciones. Fíjense la importancia del discernimiento. Crece con la lectura, esto es importantísimo. La lectura que pedagógicamente abre cabezas, expande horizontes, es necesaria. Primero la lectura de la palabra con mayúsculas, de la palabra de Dios. Después la vida de algún santo, que el Concilio Vaticano II también define como un lugar teológico, es decir, un lugar especial donde Dios se manifiesta de una manera única. La vida de los santos. Bienvenida, Patricia. La lectura espiritual, no solo la vida de un santo, sobre cuestiones de fe, el magisterio de la Iglesia, las catequesis de los papas, a veces las catequesis que nos dan los obispos por escrito, y el buen consejo, esto es importante también. No hay discernimiento si no tenemos a alguien que desde afuera, de modo objetivo, crecido en este arte del acompañamiento, no nos ayude a decidir. No que decida por nosotros, Eso es teledirección, eso hasta es abuso de conciencia. No. Sino que nos vayan ayudando a distinguir las luces en las que Dios se va manifestando para caminar en la realización de nuestra vocación. Si me vuelven a preguntar lo último que dije, no sé cómo era, pero quedó así de lindo. Pero yo te agrego algo. Sí, cómo no. ¿Se escucha bien acá? ¿Cuando vos hablas de ahí? Sí. Ah, bueno. San Ignacio dice que una vez que uno efectúa el discernimiento, tiene que ponerlo en consideración de Dios para tener la confirmación de que lo que uno discernió sea voluntad de Dios. Y Dios confirma a través de los acontecimientos de otras personas, que es lo que vos decías, o de las emociones interiores. Cuando uno está en un estado de paz, de felicidad, se confirma que la decisión tomada es la que está correcta. Exactamente, son parte de la certeza de Dios. No quise entrar ahí porque es el tema del que va a entrar Germán, pero además es un momento de, no pasa nada, está muy bueno porque introduce y amplía la mirada, es la cuestión de cómo nos confrontamos después. Porque si no vieron, uno se empieza a armar el esquemita personal, uno empieza a armarse sus propias reglas y bueno, y siempre le va bien, ¿vieron? En cambio, cuando uno tiene la confrontación, no solo por las gracias y las emociones internas que recibe en los momentos de oración o en los momentos donde nuestra vida se desarrolla en lo simultáneo, bueno, tenemos que ir descubriendo realmente que sea de Dios esto, ¿no? Necesitamos confrontar. Si no, siempre vamos a tener razón, ¿vieron? Bueno, vamos bien de tiempo. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Porque es un concepto a la vez que es insípido, es denso, pero que tiene una importancia práctica en nuestra vida de fe. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si la puedo responder, la respondo. Acá también, por supuesto, pero yo miro que acá nomás. No, bueno. El discernimiento, seguimos entonces. Nos va a ayudar a ser libres. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Dónde nos va a ayudar a ser libres? En el ejercicio de nuestra vida de fe, en nuestros apostolados, en nuestras relaciones interpersonales, las más cercanas como la familia, las más próximas como la amistad, las más lejanas como las laborales, por ejemplo. ¿Por qué es necesario el discernimiento? Esto no es algo nuevo, esto es tan antiguo como la iglesia misma. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles se ponían a rezar pidiéndole al Espíritu Santo? ¿Qué apóstol, por ejemplo, iba a suceder a Judas o ocupar el lugar de Judas?
a dónde iban a ir a fundar la iglesia, a dónde iban a ir a misionar, qué tarea le iban a dar a Pablo o a Bernabé. Bueno, es necesaria la confirmación del Espíritu por mediación de la iglesia o de la comunidad eclesial para hacer un discernimiento válido. ¿Y por qué es necesario recordar este don del discernimiento y del acompañamiento en este tiempo? Porque vivimos en un mundo que tiene sus distracciones. ¿Vieron? Acá no tenemos que ponernos a demonizar el mundo, porque bueno, el mundo se puede ver como lugar donde el cristiano es atacado por el demonio o el lugar donde estamos llamados a santificar. La mirada positiva del apóstol Juan. ¿Qué es el mundo? El lugar que Dios ha creado y donde Dios quiere habitar, porque Él puso su carpa y habitó entre nosotros. No lo hizo entre los ángeles. Y hay distracciones que son propias de esta época, que en otra época no estaban, pero había otras. Entonces, no demonicemos las distracciones de la vida espiritual, pero sí reconozcámoslas en su justa medida para darle la entidad que merecen, entendiendo de qué modo nos afectan, positiva o negativamente, en nuestra vida de fe hoy, en la vida de la iglesia hoy. Hoy tenemos armas nucleares, que en otra época no había, pero había ejércitos y hachas organizadas. Hoy tenemos necesidad de éxito, de expansión en la fama, de la gloria del mundo, ¿no? Entonces están, el cantando Tinelli, está el ser youtuber, vieron que todos dicen dos cosas, son los influencers del siglo. Está esto del scratch en las redes, qué sé yo. Antes no lo existía. Bueno, son distracciones diferentes y puedo nombrar un montón más. Y hay otras que en la constante de la historia de la humanidad siguen estando presentes. Ya decía, antes se escribían en graffiti en las paredes, ¿verdad? ¿No? Una panfleteada, ¿no es cierto? Bueno, las distracciones que hay hoy es necesario distinguirlas, ¿vieron? Discernirlas, para saber de qué modo nos afectan. Algunas le afectan más, otras menos, y a otros no le hacen nada. Es así. Pero por eso es necesario saber discernir y distinguir. No tengamos miedo a la palabra distinción, incluso en el sentido de discriminación, que no es dejar afuera al otro por algún aspecto que sobresale y que a mí no me gusta o que no entra en mi grupo social. No, no se trata de eso. Distinguir, discernir y discriminar para quedarnos con lo bueno, lo de San Pablo, ¿no? Quédense con lo bueno. El Papa dice, este ritmo de interacción con la información, carente de discernimiento, nos convierte en marionetas a merced de las tendencias del momento. Sin discernimiento, en palabras de San Pablo, vamos atrás de cualquier doctrina, ¿vieron? Seguimos falsos profetas. Que los hay, incluso vestidos así, miren. Andan en YouTube, andan en las redes. Después viene, viste, fulanito. Yo les sé cómo viene en la parroquia. Viene una mujer que resulta que quiere hacer ayuno 4 días a la semana y tiene diabetes. No solo no funcionó el sentido común, tampoco el discernimiento, porque va en contra de tu salud. Pero a mí me dijo el padre Rafael Hernández Araujo, no sé qué cosa, que lo vio no sé de dónde, de Dinamarca, y que como tiene 4 o 5 apellidos y lo dijo en Dinamarca, parece que tiene más importancia. No, acá falló el discernimiento. Y fíjense, es una cosa tonta, pero que si no ponemos en práctica esta herramienta de distinguir, de poner en funcionamiento el sentido común, la razón, la mirada de fe sobre mi realidad personal, esta mujer le podría haber afectado la salud. Vamos atrás de cualquier doctrina en vista de que el discernimiento no es una de las herramientas espirituales en nuestra vida de fe que más hemos desarrollado. Dice, somos libres con la libertad de Cristo, pero Él nos llama a examinar lo que hay dentro de nosotros. Deseos, angustias, temores, búsquedas, proyecciones, y lo que sucede fuera de nosotros, los signos de los tiempos, para reconocer los caminos de la libertad plena. Examínenlo todo, quédense con lo bueno, San Pablo a los tesalonicenses.
Esta libertad se ejerce en todo momento y no solo en signos extraordinarios. Escuchen esto, me encanta esta definición de discernimiento que da Francisco. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. ¿No seguimos cada día más y mejor a Cristo si en la lucha no tenemos este instrumento de distinguir por dónde vamos, qué decidimos, con qué nos quedamos, con quién nos quedamos? A veces hay que decir no a determinados vínculos. ¿Cómo decimos que no? ¿Quién nos dice que sí? ¿Qué signos hay para tomar la decisión? Miren, esto es como el boxeador. Cuando vamos a pegar la piña al enemigo, la damos bien porque corremos el riesgo de ser noqueados nosotros. Ahí llegó el dueño del módulo, justo en esta parte de que hablábamos del boxeador. Dice, acuérdense, este es el concepto de discernimiento que termina cerrando este gran capítulo de la exhortación del Papa. Un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor y para no dejar pasar su invitación a crecer. El discernimiento en la vida del cristiano nunca está acabado. Incluso ahí, al umbral de las puertas de la eternidad. Es hasta lo último. Bueno, yo le voy a dar el paso a Germán y sigan con él. Un gusto. Nos vemos después. Si hay alguna duda, la pregunta se la hacen a él. Buenas noches, buenas noches. No compartimos nada. Fantástico. Tenemos la... Muchas gracias. Unos minutos de recreíto mientras... Cambiamos el ritmo. ¿Cómo? Mientras cambiamos el ritmo. Sí, Porque sí. Lucho es verborrágico y vos venís tranquilito. Vengo de la parroquia Santa Teresita de un casamiento. Así que... Muy bien. Enfrente de la Plaza Escalante está... Claro. Bueno, ¿hasta dónde llegaron? Ustedes me cuentan. ¿Sí? ¿Ustedes tienen material ahí? ¿O fueron siguiendo algo? ¿No? A ver. Hasta antes de la confrontación, del punto confrontación, Ger. Muchas gracias. Anda. A ver si puedo. Puedo compartir. De lo que dijo Luciano, ¿algún comentario, crítica? A ver, María Valeria. ¿Duda? Estás muteada. Sobre lo que es el discernimiento y el acompañamiento, y después destacó las palabras también de San Pablo, y que una vida de la santidad habla de que no puede estar desvinculado el discernimiento. Las decisiones que debemos tomar tienen que estar a la luz de ese discernimiento. Para poder ser felices, habló de la felicidad, habló de la plenitud, de la libertad. ¿Pudieron hacer el ejercicio de intentar una definición de... ¿No?
¿Eso no le hizo hacer la tarea? No, no la hizo hacer. Vieron que está este texto del Papa Francisco en Gaudete te Exsultate, que dice, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. En ese pequeño párrafo, como un simple ejercicio como para que tengan algo bien sintético, sería, bueno, primero decir qué es el discernimiento, ¿sí? ¿Qué cosa es? ¿Cuál es el género? Según esa expresión de Francisco, ¿no? No sé si la tienen todos a mano como para... ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué prácticas de la vida espiritual permiten desarrollarlo? Ujú. Y eso nos acerca a lo que está viendo en la Y si tenemos que decir, según lo que dice el Papa, tal vez lo que ya lo dijo Luciano, el qué cosa es el discernimiento. No, Así dijo que es un instrumento de lucha para seguir al es Señor. un instrumento, sí, pero ¿qué más? Está ahí, por eso. Los que lo tengan al texto a la vista. Este es el párrafo. ¿Qué es el discernimiento? Un don que hay que pedir. Bien. Ante todo, un don y una gracia, porque uno podría pensar que es una habilidad de la razón práctica, también lo es, pero no es solo eso, ¿sí? No es algo que yo, en lo que yo me entreno simplemente, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Lo que decía Alejandro, bueno, esta distinción, bueno, lo que viene del Espíritu Santo, lo que viene del espíritu del mundo, del diablo. San Ignacio de Loyola en los ejercicios se me presentan tres tipos de pensamientos, unos que vienen de mí mismo, unos del buen espíritu y otros del mal espíritu. ¿Y cuáles son las prácticas de la vida espiritual que nos ayudan a desarrollarlo? Ahí el Papa menciona algunas: la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo. ¿Sí? Simplemente como ejercicio para tener algo bien puntual. ¿Sí? Porque no les di la definición así armadita, ¿sí? Bueno, el discernimiento supone una confrontación, ¿sí? ¿Con qué deberíamos confrontar o por qué? ¿Les ha pasado de equivocarse alguna vez en su vida? ¿Alguna vez? Bueno,
Claro, no tenemos claridad sobre todo lo que sucede, no es que todo tenemos la inteligencia de Dios, que vemos todo claramente, perfectamente. Y en el discernimiento también nos podemos engañar a nosotros mismos, pero además no es solamente no me da la cabeza o sea, la mirada para verlo todo, sino que como el objeto del discernimiento es justamente la voluntad de Dios, es descubrir cuáles son las cosas de Dios que acontecen alrededor mío y en mí mismo. Bueno, evidentemente yo no puedo ser el patrón de ese discernimiento, ¿sí? Es decir, si yo me quedara en mí mismo a la hora de discernir, el riesgo que corro es que todo lo vea como yo. Hay algunas personas que viven así, ¿o no? Casi soberbia. Claro, es una cuestión de soberbia, ¿sí? Bueno, entonces, en este ejercicio de discernimiento es necesaria la confrontación. Confrontar supone contrastar lo que nosotros vamos intuyendo o viendo con otros para poder clarificar la cuestión. En primer lugar, esa confrontación se da con Dios mismo, con el Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros el discernimiento y la oración, ¿sí? Sí, el discernimiento es también un diálogo con Dios. En segundo lugar, esa confrontación se da en el ejercicio de la escucha a Dios, a los demás y a lo que acontece alrededor nuestro, ¿sí? A Dios, ¿dónde lo escuchamos? En la oración, y propiamente, ¿dónde nos habla? En la palabra. En la palabra. En la palabra de Dios y también en la enseñanza de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el magisterio de la iglesia brota de la única revelación de Dios en Jesús. Y por ejemplo, claro, la Sagrada Escritura no me dice nada sobre el narcotráfico. Entonces, a mí bueno, no lo desarrollamos, pero uno no discierne sobre pecado, sobre cosas malas. Pero supongamos que yo no tengo conocimiento de que el narcotráfico está mal y estoy pensando entre poner una librería o una cocina de cocaína para solventar los gastos de la parroquia. Bueno, voy a la Sagrada Escritura y no existe el mandamiento, no venderás cocaína. Bueno, pero la iglesia me enseña eso. Entonces, bueno, la palabra de Dios también se me manifiesta en la enseñanza de la iglesia. Dice el Papa, solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial, a sus costumbres, a sus esquemas. ¿Sí? Es decir, esta confrontación se da en el ejercicio de la escucha y yo tengo que ir adquiriendo cada vez más esa disponibilidad para escuchar. Insisto, a Dios, en su palabra, en la enseñanza de la iglesia, también a los demás, porque yo no soy el único que ve las cosas. Y también lo que acontece en la realidad, ¿sí? Ajá, ¿puedo repetir? No, cuando hablabas de esto de recién de la visión, me acuerdo que dijiste que Dios veía en forma panorámica, y tú hiciste la analogía con nuestra visión, que era como más chicos, y o sea, me hizo pensar en eso. Sí, nosotros tenemos una limitación, ¿no?, en nuestra capacidad de comprender la realidad. Pero además, en lo ordinario no vemos todo. Y por el pecado también muchas veces juzgamos mal, ¿no? Si viene alguien que nosotros queremos y nos dice algo, le creemos, o vemos como bien lo que haga, y a veces hasta justificamos lo que no hace tan bien. Ahora, si viene uno, claro, o bien, si viene alguien que no nos gusta, que nos cae mal, aunque nos diga buen día, ya estamos pensando que capaz que me lo dice a propósito, porque no sé qué, tiene una mala intención, más. Y también esa confrontación se da en el ámbito del acompañamiento espiritual que vamos a desarrollar más adelante, ¿sí?
el acompañamiento espiritual nos permite confrontar lo que nosotros vamos viendo, leyendo, incluyendo en el discernimiento. ¿Sí? Perdón, si podemos decir que es algo que no hacemos nosotros solos definitivamente. ¿Cómo, Fer, perdón? Que es algo, tipo a modo de síntesis, digo, es algo que no podemos hacer solo definitivamente. O sea, tenemos un trabajo que hacemos con el Señor, ¿sí? A través de la escucha, y después un trabajo que hacemos al compartir con los demás, como decías vos, con esto de buscar un consejo. Creo que es importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? De que no somos nosotros como aislados. Sí. Tal vez hay una distinción, yo decía, escuchar a los demás, y ahí puede haber algún tipo de consejo, aunque no sea propiamente acompañamiento espiritual. Por ejemplo, yo ahora me voy a una parroquia nueva, y bueno, y puedo pedirle consejo a los sacerdotes que han pasado por ahí, o al que se está yendo, sobre una cuestión puntual, sin que eso sea acompañamiento espiritual. ¿Sí? O le puedo pedir, no sé, un consejo a alguien que experimentado, sin que haya como un vínculo. En el acompañamiento espiritual, vamos a ver, se da como una experiencia de mayor intimidad y confianza, como en todo el arco de la propia vida, no sería algo puntual. Pero a veces los discernimientos son puntuales. ¿Sí? ¿La dejo a esta catequista o la cambio? O en casa, no sé. No, ¿qué hago con este chico que es hiperactivo? Y bueno, necesito que una psicopedagoga o una, no sé, o un psiquiatra me diga cómo atenderlo. Lo mandamos al... Bien. Bueno, y el Papa me pareció interesante porque en Christus Vivit el Papa incluye o enmarca el ejercicio del discernimiento dentro de lo que es la formación de la conciencia. ¿Sí? La conciencia, dice el concilio, es el sagrario donde el hombre se encuentra con Dios, ¿no? Ese ámbito donde uno está cara a cara con Dios, es como el último vicario de Dios dentro de una misma. Y es importante esto porque si no uno podría pensar que el discernimiento sigue estando como en otros órdenes más exteriores de la persona, ¿sí? El discernimiento tiene que llegar a ser que nosotros adquiramos y vivamos según Cristo, ¿sí? No solamente, bueno, me descargo la aplicación o tengo este instructivo, bueno, cómo tejer a crochet. Tengo estas reglas, necesito la lana, las agujas y... No. El discernimiento es un ejercicio que debería ayudarnos a transformar nuestra propia vida, pero desde dentro. No solamente el comportamiento exterior. Entonces dice el Papa, hablando del discernimiento, en este marco se sitúa la formación de la conciencia, que permite que el discernimiento crezca en hondura y en fidelidad a Dios. Formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar. El Papa Benedicto en Deus Caritas Et tiene una expresión muy linda, hablando del amor, ¿no? Él dice, los amados no es tanto que se miran el uno al otro, sino que juntos miran en una misma dirección. Bueno. Y entonces, citando una expresión latina, dice, los amados, ¿no? Aman lo mismo y desprecian lo mismo. Es decir, entonces se da por el amor esta comunión de toda la persona. Querer lo mismo, rechazar lo mismo, preferir lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, como yo quiero que mi conciencia no sea simplemente lo que a mí se me ocurra, sino que esté iluminada por la gracia, que se vaya formando según los sentimientos de Cristo, el discernimiento entra en esa dinámica y se hace cada vez más hondo.
Esta formación implica dejarse transformar por Cristo y al mismo tiempo una práctica habitual del bien valorada en el examen de conciencia. Dejarse transformar por Cristo y supone una práctica habitual del bien, es decir, la virtud. No es solamente conocimiento. Yo necesito ejercitarme en el bien para después poder elegirlo más prontamente. Pero esa práctica habitual del bien tiene que estar valorada, pesada en el examen de conciencia. Dice el Papa, un ejercicio en el que no se trata solo de identificar los pecados, como examinamos la conciencia para la confesión, sino también reconocer la obra de Dios en la propia experiencia cotidiana, en los acontecimientos de la historia y de la cultura de las que formamos parte, en el testimonio de tantos hombres y mujeres que nos han precedido o que nos acompañan con su sabiduría. Todo esto ayuda a crecer en la virtud de la prudencia, articulando la orientación global de la existencia con elecciones concretas, con la conciencia serena de los propios dones y límites. Sí, la formación de la conciencia ayuda a que la orientación se mantenga, pero a partir del ejercicio de las elecciones concretas. Juan Pablo II en Veritatis Splendor, que es una encíclica sobre la moral, él ahí lo explica muy bien. Hay una opción fundamental de nuestra vida. Yo quiero seguir a Cristo, quiero hacer el bien. Algunos sostenían que uno podía mantener esa opción fundamental, esa orientación, independientemente de cómo se comporte en lo puntual y concreto. No, Juan Pablo II dice no. Que no quiere decir que uno, siguiendo a Cristo, no caiga en pecado. ¿Sí? Pero no se puede como separar las decisiones puntuales, concretas, ordinarias, cotidianas, de esa opción fundamental, ¿no? Es como que, no sé, los esposos digan, te voy a amar para toda la vida y qué sé yo, ¿verdad? Y después se maten a palos. Pero no, pero vamos a estar toda la vida, o sea, no, es una esquizofrenia. Entonces, en esta formación de la conciencia, tiene que estar esa disponibilidad para que la gracia actúe en mí a través del ejercicio de la virtud y con esa reflexión o ese volver sobre lo que vivo en el examen de conciencia. Por ahí, para los que no han escuchado hablar del examen de conciencia, en este sentido, ahí les traigo una síntesis con pasos que ya me lo escucharon 80 veces. San Ignacio de Loyola en los ejercicios propone este examen que supone repasar la jornada o el tiempo que ha transcurrido desde el último examen de conciencia. Podría ser que yo lo haga al mediodía también y a la noche. Dice Ignacio que no debe durar más de un cuarto de hora. Y lo que nos proponemos es repasar ese tiempo de mi vida, viendo por dónde anduvo Dios, ¿sí? Pidiéndole gracia para lo que va a venir, además de arrepentirme, ¿sí? Como regla mnemotécnica, pueden ayudar estos 5 puntitos, ¿sí? La regla mnemotécnica es girar. Entonces, lo primero es dar gracias y la gratitud por los momentos buenos y por los dones que he recibido hasta ese momento. Después el ejercicio de invocar al Espíritu Santo para que Él me muestre, me guíe en ese repaso del tiempo. Repasar el día, decir, bueno, o sea, desde que me levanté, ¿qué hice? Pasó esto. Y ahí, acompañado por el Espíritu, voy a ir descubriendo, bueno, en qué cosas le he respondido a Dios, en qué no, en qué me he apartado de su voluntad. En lo que vea que me aparté de su voluntad, pedir perdón y después rezar, pedir gracia para lo que viene, para el día siguiente o para el resto de la jornada, ¿sí? Este ejercicio nos ayuda a tomar conciencia de lo que acontece interiormente, que es la materia del discernimiento. Yo acá no me voy a explayar, porque no nos daría el tiempo, ni en las reglas de discernimiento, ni en ejercicios de discernimiento, ¿sí? Presento un panorama general de lo que es el discernimiento en general y ahora el discernimiento vocacional.
Pero la materia para discernir, ¿qué es? Lo que pasa dentro mío, porque se acuerdan que el objetivo es descubrir lo que viene del buen espíritu y lo que viene del mal espíritu o de mí mismo. Entonces, primero yo tengo que darme cuenta de que pasan cosas, ¿no?, en mi interior. La vida disipada en la que estamos muchas veces impide eso, va en contra, ¿no? El Papa dice, el zapping constante al que somos expuestos, ¿no?, va en contra del discernimiento. ¿Por qué? Porque uno, como está constantemente haciendo cosas y nunca para hacer esto, ¿no?, examinar la conciencia, vale todo lo mismo. Y el ruido. El ruido. Se me hace como que es más fácil discernir entre lo bueno y lo malo. Porque uno dice, bueno, entonces más o menos te ubicas bien. Pero a veces no es tan blanco y negro. A veces uno tiene que discernir entre dos cosas que pueden ser buenas. Bueno, el tema, Es el discernimiento siempre es entre cosas buenas, porque el principio es que a lo malo hay que rechazarlo. Lo que pasa es que el diablo es astuto y presenta lo malo bajo apariencia de bien. ¿Sí? O sea, si yo me doy cuenta que esto es malo, debería rechazarlo. Por la concupiscencia no siempre lo rechazamos. Pero propiamente el ejercicio del discernimiento es, entre lo bueno, tengo que elegir lo mejor. Y lo mejor es lo que Dios quiere. ¿Sí? Hay una raíz, volvemos al principio, ¿no? Es decir, la vocación, el llamado que Dios nos dirige es a la plenitud de la vida, a la santidad. Dios quiere nuestro bien. ¿Sí? Por eso, estamos buscando lo que Él quiere porque sabemos que es nuestro bien. ¿Sí? Entonces, claro, el drama es que eso no siempre es algo claro por el ruido, por nuestro pecado, por nuestra conciencia que no está bien formada, por las tentaciones, o bien porque no tenemos claridad sobre la materia puntual. ¿Sí? Por ejemplo, el noviazgo es un discernimiento, pero si, no sé, un chico y una chica, en el primer momento del enamoramiento, tienen que tener en claro todo el dinamismo propio del enamoramiento y tienen que ir aprendiendo a conocerse. Si viene un chico y una chica y me dice, nos conocimos antes de ayer, estamos súper enamorados, me quiero casar, ¿yo qué le tengo que decir? Que no tienen elementos para discernir, para decidir. ¿Sí? Suponiendo que alguien hiciera. ¿Sí? Pasa en otros ámbitos, ¿sí? ¡Ay, se enamoró! El padre se enamoró, dejó el ministerio y se casó a los 3 meses. Falta de discernimiento. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio, bueno, vamos a ir descubriendo, bueno, cuáles son los movimientos interiores. El mal espíritu va a tratar de confundirnos, pero hay signos concretos que nos permiten desenmascarar las astucias del enemigo. Por eso la confrontación, ¿sí? Con el espíritu hay que pedir la gracia del discernimiento, escuchando a Dios en su palabra, en lo que me enseña la iglesia, a los demás, también a lo que acontece en la realidad, y con alguien que me acompañe, sobre todo cuando el discernimiento es algo mucho más importante, crucial. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Creo que es fantástico. Bueno. Pasamos al discernimiento propiamente vocacional, que sería dentro del discernimiento general como una parte. ¿Qué vamos a tratar de discernir si estamos hablando de discernimiento vocacional? Vocación, claro. ¿Cuál es la vocación? ¿Sí? Dice el Papa, es una tarea que requiere espacios de soledad y silencio
porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. ¿Qué documento es CHB? CHB es Christus Vivit. Esta soledad y este silencio permiten desarrollar la disponibilidad de la escucha de la que hablamos con anterioridad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar propiamente de discernimiento vocacional, que es una parte, ¿no?, del discernimiento en general. Y el Papa lo primero que marca es esto, la necesidad de silencio y soledad, porque es una decisión que hace a toda mi vida. No la puedo tomar en el boliche ni puedo pretender que otros tomen la decisión o hagan el discernimiento por mí. ¿Sí? Muchas veces ha pasado, ¿no? En la historia de la iglesia hay muchos santos que fueron, no sé, sacerdote o monja porque el padre, la madre lo metió en el convento y se terminó la historia. Bueno, eran otros tiempos. Bueno, y también Dios después se vale de muchas maneras de lo que acontece para sacar bien para su hijo, ¿no? Pero el discernimiento vocacional propiamente es algo personalísimo. Entonces necesito hacerme el lugar para poder escuchar, para desarrollar esa capacidad de escuchar. Y después, dice el Papa, es necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar preguntándose dónde podría ganar más dinero o dónde se podría obtener más fama y prestigio social. Pero tampoco conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer a uno. Claro, si uno piensa en un muchacho, una chica que se están preguntando por su vocación, o hay que hay que ayudarlos a que se hagan preguntas, vamos a ver que esto es algo totalmente contracultural. Una vez un chico me decía, estaba ahí entre dos carreras totalmente distintas, de una ingeniería y magisterio. Y me dice, claro, y me puse a pensar en hacer trading, que es esto que hacen ¿cómo se llama? Para ganar plata, no con las criptomonedas, y que yo no entiendo nada de eso. Me dice, pero me puse a pensar que estar todo el día en una computadora viendo cómo gano plata, no me iba a hacer feliz. Bueno, bendito sea Dios. Pero hay gente que de todas las edades está constantemente viendo las aplicaciones a ver si subió un 0,0 un punto de no sé qué cosa. Sí. Entonces dice, papá, no hay que empezar preguntándose dónde voy a ganar más dinero o dónde voy a ser más famoso. Bueno, yo el otro día miraba, primero me sonreí, después me espanté. Todos estos niños que los padres hacen cuentas en Instagram y suben 8.000 videos de los nenes haciendo sus gracias. Después la escuchaba a una chica, no sé en cuál de estas novelas de Cris Morena había estado, que decía, yo nunca elegí exponerme a todo eso. Claro. Sí, fantástico ser famoso con Cris Morena o con quien sea, pero eso no te dice cuál es tu vocación, cuál es el sentido de tu vida. Entonces dice, papá, para no equivocarse hay que empezar desde otro lugar y preguntarse. Yo ahí le puse 1, 2 y 3 como para que lo puedan tener, porque son como 3 niveles de preguntas. Primero, ¿me conozco a mí mismo más allá de las apariencias o de mis sensaciones? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Hay que empezar por ahí. ¿Quién es este que está tratando de discernir? Me conozco a mí mismo. En eso ayuda mucho el examen de conciencia porque me permite como puntualizar más lo que me está pasando, lo que vivo. ¿Sí? Hoy también es un drama que grandes y chicos no saben ponerle nombre a sus sentimientos. ¿Sí? Yo muchas veces estoy mal. Angustia, tristeza, no sé qué. O están buscando, no sé, el goce, el placer simplemente, donde lo encuentren,
y no advierten lo que sucede después, ¿no? La misma experiencia de San Ignacio es eso, ¿no? Él, queriendo ser un gran caballero, queda en cama por una bala que le rompe la pierna, y entonces él dice, acostumbrado a leer las novelas de caballería, no encontré ninguna donde estaba y empecé a leer Vida de Santo y una vida de Cristo. Entonces me daba cuenta que las novelas de caballería me gustaban en el momento, pero después me dejaban vacío, y en cambio leer lo que hacía San Ignacio, Santo Domingo, resultaba árido al comienzo, pero después me dejaba paz, ¿no? Después de esas primeras preguntas, esta segunda. ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo y a la iglesia? ¿Cuál es mi lugar en esta tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Y por último, ¿tengo las capacidades necesarias para prestar ese servicio? ¿Podría adquirirlas o desarrollarlas? Y después insiste el Papa, estas preguntas se sitúan en el seguimiento de Jesús como amistad con Él, ¿sí? Porque el Papa dice, lo que primero tiene que discernir un joven es la amistad, porque la vocación es un regalo del amigo, de Cristo, ¿sí? Entonces, antes de toda ley y de todo deber, lo que Jesús nos propone para elegir es un seguimiento como el de los amigos que se siguen y se buscan y se encuentran por pura amistad, y todo lo demás viene después. Me apuro un poquito, así podemos terminar. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Esas preguntas son como en orden de relación o Yo son pienso, todas? Porque yo miro y distingo bien, que me hago la segunda, me hago la tercera, y la primera no me la hago muchas veces sabiendo que me la tengo que hacer, no la hago porque no quiero saber quién soy. No me gusta. bueno, es un drama, sí, sí. Un poco exagerado. Sí, sí, pero es un drama. Pero tendría que empezar por esa, porque entonces las otras dos terminan siendo. Sí. Que se pierde la base. Sí, no se puede, sí, sobre todo las primeras no se pueden evitar, digamos. Uno puede hacer como que no, pero si no sé quién soy, no sé. Si no sé qué me pasa, no sé para qué soy bueno, no sé qué me gusta hacer. A veces, digo, esto no solamente para un joven, a veces pasa, no sé, cuando los esposos tienen los hijos ya crecidos o el padre o la madre se encuentran consigo mismo después de que ya criaron las bestias que tienen como hijos y se dan cuenta que han vivido toda su vida para los demás. Y no sé qué me gusta hacer, porque nunca hice lo que me gusta. O no sé para qué soy buena, además de criar hijos. O soportar al esposo. O sea, pero en todo momento, igual uno puede hacer un discernimiento también vocacional, pero es partir de esa verdad. Por eso, en el discernimiento, pero escuchar a Dios que me dice la verdad de mí mismo. Yo solamente me escucho a mí y tengo depresión o tengo no sé qué, y nunca voy a salir. O si no escucho al médico, que me dice, tenés que tomar esta pastilla, o lo que fuera, o a la psicopedagoga que me dice, mira, para estudiar tenés que hacer esto, esto y esto. Claro, y el problema no era vocacional, que no sabía estudiar. No, pero es conocerse. Por eso, primero, está bien la pregunta, porque uno podría empezar por cualquiera, pero necesito partir siempre del fundamento de eso. ¿Quién soy? Lo que me alegra, lo que me entristece, mis fortalezas, mis debilidades, para después desde ahí decir, bueno, ¿en qué puedo servir? O de qué manera podría aportar algo. Y después, bueno, si tengo o no las capacidades para eso. Sí, Fer. A mí se me ocurre que primero que tenemos que tener claro que es un proceso que lleva etapas, ¿no? Y que así como está diagramado, que vos lo diferenciaste en 3 puntos, por ahí está bueno que cuando llegamos al tercero y nos encontramos con que, bueno, que no sabemos cuáles son esas capacidades que tenemos para prestar este servicio, a veces se me ocurre que estaría bueno volver al principio, o sea, volver a repasar.
porque quizás el camino andado no lo hicimos verdaderamente. Por lo que hablábamos antes, porque a veces nos dejamos llevar por el mal espíritu o por un consejo que no es el adecuado. Y me parece eso, que está bueno de que si lo tomamos como 3 pasos, cuando llegamos al último no tenemos la respuesta, bueno, listo, arranco de nuevo. Sí, y insisto, bueno, ahora vamos a pasar propiamente al acompañamiento, pero todo en esa confrontación, ¿no? Porque así como yo podría tener una percepción disminuida de mí mismo, también podría tener una ilusión de mí mismo. A mí me pasa como un promotor vocacional que a veces vienen algunos muchachos que quieren entrar al seminario y le tengo que decir que no. Hay necesidad, pero ¿por qué? Porque no tienen las capacidades, no, y no estoy hablando solamente de cuestiones intelectuales, no tienen las disposiciones. No, se han ilusionado respecto del ministerio y yo les tengo que decir lo que es el ministerio y lo que se necesita, ¿no? Eso, hay un mínimo de salud, no sé, de disposición, de bondad, qué sé yo. ¿Sí? Una vez me acuerdo de un muchacho que, bueno, ¿cómo hago para entrar al seminario? No había hecho ni la catequesis. Bueno, no. O uno que vino también, que me sigue, ¿no? Quería entrar al seminario, tenía hijos. No, ¿vas a atender a tus hijos? Pues son casos extremos donde... Bueno, pasamos raudamente al acompañamiento espiritual. Vamos a verlo en 2 perspectivas, una en el propio, es decir, dejarse acompañar, y también algunas cuestiones para acompañar a otros, ¿sí? El acompañamiento nos permite esa confrontación, dice el Papa, confrontar nuestra vida con otras personas que tengan experiencia en este ámbito, estando abiertos, tanto el acompañado como el acompañante, a la acción del Espíritu Santo. Es de gran ayuda para conocernos a nosotros mismos y poder así desenmascarar engaños, confusiones o dudas que impidan nuestro seguimiento del Señor. ¿Sí? No sé si lo dijo el padre Luciano, Francisco le da importancia al tema del discernimiento y lo desarrolla en 3 textos grandes. ¿Sí? ¿Dijo algo, Luciano, de eso? Sí, pero... Bien. Bien. Encontramos como lo más sistemático del Papa sobre estas cuestiones en Gaudete et Exsultate, que es la carta sobre la santidad, Christus Vivit, que es la carta para los jóvenes, y después una serie de 13 catequesis que dio el Papa entre 2022 y 2023 sobre el discernimiento propiamente, ¿sí? Dice el Papa, quien acompaña, el acompañante o la acompañante no sustituye al Señor, no hace el trabajo en lugar del acompañado, sino que camina a su lado, le anima a leer lo que se mueve en su corazón, le anima a leer lo que se mueve en su corazón, que es el lugar por excelencia donde habla el Señor, ¿sí? Del acompañamiento tiene muchos nombres, ¿no? Antiguamente, los padres del desierto, los padres le dicen el pater, el padre espiritual, el abba, ¿sí? En el monasterio, en el eremitorio, era el abba, que era el que aconsejaba a toda la comunidad, ¿sí? También se puede hablar de padre o madre espiritual. Desde mucho tiempo se usa el nombre de director espiritual. Hoy tal vez no es tan usado, como que te tiene que, como una mirada negativa que te dirige, y por eso se prefiere lo de acompañamiento. No hay ningún problema en decirle de ninguna de todas esas maneras. En cuanto a dejarse acompañar, el Papa marca algunas características o notas. ¿Sí? Dice, permite darnos a conocer sin tener miedo a compartir sobre todo los aspectos más frágiles de uno mismo. Ahí es donde somos más sensibles, sin tener el miedo de ser juzgados. Por eso el fundamento para cualquier acompañamiento es la confianza. ¿Sí? Si yo no... y la confianza
tanto en la persona del que me acompaña, que puede ser varón o mujer, laico, consagrado, sacerdote, lo que sea, como del mismo que acompaña respecto, es decir, guardar. No es sigilo sacramental, pero hay un secreto, un cuidado de lo que se comparte en ese ámbito. ¿Para qué? Para que yo pueda tener libertad de hablar. En los seminarios, por ejemplo, los directores espirituales son formadores en sí, pero se dice del fuero interno, mientras que el resto de los formadores en un seminario son del fuero externo. Es decir, los formadores, los otros formadores, juzgan según lo que ven de los seminaristas, pero como el director espiritual conoce lo que pasa interiormente, no puede hablar. Entonces, ni el obispo ni los otros formadores dicen, y este chico que está limitado por ese cuidado que tiene de lo que se habla en el ámbito del acompañamiento. Eso, mal entendido, podría llevar a una disociación. Entonces yo hablo mi miseria con el director espiritual y le pinto todo fantástico a los otros formadores. Más a la corta que a la larga, en la vida comunitaria se sale a la luz, pero no porque hable el director espiritual, sino porque uno convive. Pero es importante eso. ¿Por qué? Porque imagínense que, no sé, el seminarista odia al obispo, y entonces, y eso lo habla siempre con el director espiritual, pero nunca se lo dice al obispo. Exagero. No. Bueno, sí, no va a ir el director espiritual. Tratará de calmarlo, de hacer que lo ame al obispo, etc., pero no va a ir a decir, no le ordene que te odie. Por eso, el acompañamiento permite darnos a conocer porque hay un ámbito de confianza, es decir, el que me acompaña me inspira esa confianza. Hay una intimidad, una comunión de corazón. Para que yo pueda hablar, para que yo pueda manifestarme a la persona que me acompaña. Porque en el fondo, la fragilidad no es algo malo, sino es parte de la riqueza de lo que yo soy. El acompañamiento en la docilidad del espíritu ayuda también a desenmascarar malentendidos, incluso graves, en la consideración que tenemos de nosotros mismos y de nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Permite que purifique la mirada que tengo de mí mismo, la mirada que tengo respecto al Señor, y también sobre la materia del discernimiento. No sé, y yo me imaginaba que, no sé, que el matrimonio iba a ser todo hermoso y que ella siempre me iba a decir que sí. Y, hermanito, no es eso. Pero alguien te lo tiene que decir. Si vos no te diste cuenta, alguien te lo tiene que decir. ¿Sí? O no, yo me considero que soy re dócil, disponible y que amo a todo el mundo. Y no, el acompañante va a decir, fíjate que a este, ¿no? O en esto tenés que trabajar. Y también aporta claridad de nuestro interior al contar lo que hemos vivido, sacando a la luz los muchos pensamientos que nos habitan y que a menudo nos perturban con sus insistentes estribillos, dice el Papa. Pensamientos falsos y venenosos que la confrontación con el otro ayuda a desenmascarar para sentirnos amados y estimados por el Señor por lo que somos, capaces de hacer cosas buenas por Él. Descubrimos con sorpresa formas distintas de ver las cosas, signos de bondad que siempre han estado presentes en nosotros. No, hoy que se habla tanto de sobrepensar las cosas y qué sé yo, el acompañamiento también ayuda. No es una cuestión psicológica solamente, es también espiritual. Este acompañamiento puede ser fructífero si ambas partes han experimentado la filiación y la fraternidad espiritual. ¿Sí? Y siempre sea en un ámbito comunitario, eclesial. Acompañar a otros. El Papa, en Christus Vivit, que eso no lo puse, le dedica un párrafo a qué esperan los jóvenes de los adultos. Después si me acuerdo lo agrego, porque es interesante también ver en el ejercicio del sínodo de los jóvenes, también hubo como esa expectativa, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto del acompañar, ¿no? De que sean capaces de escuchar, que le presten atención, que los animen a seguir, ¿no? Y después en esto, que es el último capítulo de Christus Vivit, él, hablando propiamente del acompañamiento, dice que
el acompañante no sustituye a Dios en la vida del otro, podría ser una relación totalmente nociva, en la cual el director o el acompañante espiritual le diga al acompañado lo que tiene que hacer. Lo hemos visto, triste. ¿Sí? Vos tenés no sé, que casar. En algún momento se decía que el matrimonio también era remedio de la concupiscencia. Entonces, como el muchacho o la muchacha no podía guardar la castidad, mejor que se case. Y eso solo no basta para elegir el matrimonio. Entonces, un director espiritual que le plantee eso a cualquier persona y le diga, te tenés que casar para no vivir en la lujuria, está tergiversando todo lo mismo que, no sé, podía pasar con el sacerdocio, con la vida consagrada. O sea, hay una cuestión de manipulación. Bueno, todos los casos que hemos tenido tristemente en la iglesia de abuso de poder, de conciencia y sexuales, tienen su raíz en esto también. Una falta de libertad de algunos y una manipulación de otros, una perversión. De esto que es un vínculo espiritual hermoso, querido por Dios, bueno, ahí se mete el diablo y pervierte para hacer mucho daño. Entonces, el acompañante no puede sustituir a Dios en la relación del acompañado. Camina junto a la persona y lo anima a leer lo que se mueve en el corazón, ¿sí? Pero para eso es necesaria una capacidad de escucha, dice el Papa, que tiene como tres notas o tres tipos de sensibilidad. Primero, una sensibilidad para atender a la persona. Yo muchas veces pido esa gracia cuando viene alguien porque con el bochinche de alrededor, o pues si yo estoy con los pájaros volados, ¿no? Poder escuchar lo que la persona me está diciendo, poder atender, porque no es algo obvio. ¿Sí? Se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo en sus palabras. Es acoger a la persona como viene, prestarle atención. El signo de esta escucha es el tiempo que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad, sino que el otro sienta que mi tiempo es suyo. El que él necesita para expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin molestarme, sin cansar. No siempre es fácil. Esta escucha es la que el Señor ejercita cuando se pone a caminar al lado de los discípulos y los acompaña largo rato por un camino que iba en dirección opuesta a la dirección correcta en Emmaús. Esa escucha también tiene que ayudar a discernir. Dice el Papa, se trata de pescar el punto justo en el que se discierne la gracia o la tentación, porque a veces las cosas que se nos cruzan por la imaginación son solo tentaciones. Aquí necesito preguntarme qué me está diciendo exactamente esa persona, qué me quiere decir, qué desea que comprenda de lo que le pasa. Esta escucha se orienta a discernir las palabras salvadoras del buen espíritu, que nos propone la verdad del Señor, pero también las trampas del mal espíritu. ¿Sí? Es decir, el mismo que acompaña tiene que tener ese ejercicio y esa gracia, sobre todo gracia, del discernimiento. Y por último, dice el Papa, esa sensibilidad para ayudar a orientar la vida según lo que la misma persona va viviendo. Entonces dice, se inclina a escuchar los impulsos que el otro experimenta hacia adelante. Es la escucha profunda que hace, de hacia dónde quiere ir verdaderamente el otro. ¿No? Entre todas las cosas que el acompañado dice, el acompañante tiene que intuir, descubrir hacia dónde verdaderamente quiere ir. A veces la pregunta explícita, bueno, ¿pero vos qué querés? A veces estamos tan enmarañados entre tantas cosas que el que acompaña tiene que ir al corazón de la cuestión. Esta escucha es atención a la intención última, que es la que en definitiva decide la vida. Porque existe alguien como Jesús que entiende y valora esta intención última del corazón. Es también hacer memoria junto con el otro del amor de Cristo, del sentido de la propia vida y esa dirección o orientación.
Es importante no olvidar que el buen acompañante sabe que en algún momento tiene que desaparecer. Porque nosotros, los que acompañamos, no somos imprescindibles, ¿no? El único imprescindible es el Señor. Y llega un momento, como cualquier padre o madre, que tiene que dejar de tenerle las manitos a la criatura para que camine solo. Después volverá o no sobre algo puntual, pero es también educar en la libertad para que el otro pueda vivir, ¿sí? Y no depender. Termino con este texto de la Virgen, si alguno quiere leerlo, porque ya la disponía me está ganando. ¿Quién lee? Fuerte. Perfecto. La Virgen María es maestra del discernimiento. Habla poco, escucha mucho y guarda en su corazón. Las tres actitudes de la Virgen: hablar poco, escuchar mucho y guardar en el corazón. Y las pocas veces que habla, deja huella. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan hay una frase muy breve pronunciada por María, que es una consigna para los cristianos de todos los tiempos: hagan lo que Él les diga. Es curioso, una vez oí a una anciana muy buena, muy piadosa. No había estudiado teología nada. Era muy sencilla y me dijo: ¿sabe el gesto que hace siempre la Virgen? No sé, te mima, te llama. No, el gesto que hace la Virgen es este. No entendí y le pregunté: ¿qué significa? Y la anciana me contestó: siempre señala a Jesús. Qué bonito, la Virgen no toma nada para sí, señala a Jesús. Hagan lo que Jesús les diga. Así es la Virgen. María sabe que el Señor habla el corazón de cada uno y nos pide que traduzcamos esta palabra en acciones y opciones. Ella supo hacerlo mejor que nadie, y de hecho está presente en los momentos fundamentales de la vida de Jesús, especialmente en la hora suprema de su muerte de cruz. Amén. Muy linda. Bueno, y hasta aquí llegamos. Bueno, Padre, gracias. Gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se promociona el módulo? ¿Con la asistencia? ¿Algún trabajito? ¿Pensaste algo? No pensé. No tiene los ojitos liquidados Claro, sí, de sí. cansancio. Bueno, ¿les puedo mandar algo? Algunas preguntitas. Dale, las ponemos acá en el grupo de WhatsApp, así el que quiere lo completa y le damos el certificado. Bueno. Y aprovecho para invitarlos, aparte de agradecerte en serio, Germán, yo no presencié los encuentros, pero los ecos que he recibido han sido muy, muy buenos, muy agradables de este módulo. Queda el último del año que va a ser, se llama Peregrinos de la Esperanza, y va a ser una preparación para el jubileo del año 2025. Lo va a dictar el padre Andrés Rodríguez y va a comenzar el 18 de octubre. 18 y 25 de octubre y 1 y 8 de noviembre. Ya vamos a poner el cartelito en el grupo para que se puedan inscribir, y va a ser con la misma modalidad, híbrida, es decir, desde casa o presencialmente. Así que bueno, gracias a todos por habernos acompañado en este módulo, a los que están en casa, a los que vienen acá, y los esperamos en el siguiente, en el último del año.